Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una historia bastante oscura, la verdad, una que cruza fronteras. El asesinato del periodista Leo Veras en Paraguay. Y bueno, todo lo que vino después. Nos vamos a basar en un informe muy detallado sobre su caso, que nos ayuda a entender esa mezcla tan peligrosa, ¿no? Entre periodismo, corrupción y crimen organizado allí, en la frontera entre Paraguay y Brasil. Queremos ver quién era Leo, por qué su trabajo era tan arriesgado y qué nos dice todo esto sobre la justicia y la libertad de prensa por allí. A ver, empecemos por él. Leo Veras, brasileño, 36 años. Trabajaba de periodista en Pedro Juan Caballero, que es una ciudad paraguaya justo en la frontera, ¿eh? Un punto muy caliente de narcotráfico, vamos. Y no era un periodista cualquiera, ¿eh? Investigaba a fondo al crimen organizado. El PCC brasileño, el primero comando da capital, que es, bueno, una organización criminal enorme, con muchísima fuerza en esa zona. Exacto. Y lo importante, creo yo, es que Leo no se quedaba en la denuncia genérica del narco. No, no. Él iba mucho más allá, y eso era lo peligroso. Señalaba con nombres y apellidos. A fiscales, a policías, que según lo que él investigaba, pues presuntamente colaboraban con los narcos. Les facilitaban el trabajo, garantizaban impunidad. Él sabía que se la jugaba, muchísimo. Claro. Sobre todo a partir de 2020. Ahí las amenazas ya fueron directas. Le exigían que parara, que dejara de investigar esa supuesta red de fiscales a sueldo de los narcos. Pero no paró, siguió, y la noche del 26 de julio de 2020, pues salió, iba a encontrarse con una fuente, una que le iba a dar información clave, sobre un fiscal supuestamente corrupto, y ojo a esto, dejó el móvil en casa. Probablemente sabía que lo vigilaban, ¿no? Seguramente. Horas más tarde lo encontraron muerto, un disparo en la cabeza, ejecutado. Y en ese momento, pues nada, ni testigos claros, ni rastros evidentes. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, muy reveladora. La respuesta de las autoridades al principio fue llamativa, por decirlo suave. La escena del crimen, pues casi ni se tocó. Pruebas clave sin recoger. Y el caso, nada, se etiquetó como en investigación. Y bueno, parecía que iba directo al cajón del olvido. Uf. Lo que preocupa es que esa dejadez inicial no parece solo negligencia, es que es un ejemplo de manual de cómo la inacción puede proteger a los culpables. Casi un reflejo de lo que él denunciaba. Parecía que la historia amaría ahí, pero no. Años después, en 2025, la verdad encontró una manera de salir. El consorcio Forbidden Stories, que hacen un trabajo increíble continuando investigaciones de periodistas asesinados, Admirable, sí. pues publicaron una investigación basada en los archivos del propio Leo. Archivos que él, seguramente oliéndose lo peor, había enviado en un USB a una colega antes de morir. Y lo que había en ese USB es, demoledor. No eran solo sospechas, ¿eh? Hablamos de audios, correos, documentos, que, según Forbidden Stories, detallaban pagos mensuales de grupos ligados al PCC a fiscales paraguayos. ¿Para qué? Pues para frenar investigaciones, Hmm. para mirar a otro lado. Madre mía. Y hay un audio del propio Leo, que pone los pelos de punta de verdad. Dice algo como, si me pasa algo, fue por lo que sé, fue por lo que escribí. O sea, más claro, agua. Apunta directamente al móvil, silenciarlo. La investigación de Forbidden Stories identificó, con esos documentos, a 4 fiscales en activo, al menos, como presuntos implicados. Y el detalle ya, bueno, macabro casi, es que uno de los fiscales que Leo mencionaba en sus archivos A ver, era el fiscal que al principio le asignaron para investigar su asesinato. no me digas. Increíble. Vaya tela. Pues sí. Y a pesar de todo esto, de lo fuerte que eran las pruebas publicadas, las consecuencias oficiales, pues mínimas, por lo que sabemos hasta la fecha del informe. Los fiscales señalados lo negaron todo, claro. Y no consta que se les investigara a fondo ni nada. Nada. Ahí ves lo que llaman captura institucional, cuando el propio Estado o partes de él, en vez de buscar justicia, pues parece que protege otros intereses. La pregunta es obvia, ¿hasta dónde llegaba y llega esa infiltración? Y todo esto en Pedro Juan Caballero, que ya de por sí es una zona complicada. Tasas de homicidio altísimas, crímenes que casi nunca se resuelven, el caldo de cultivo perfecto para la impunidad. De un patrón terrible en América Latina. Más de 100 periodistas asesinados en la última década.
y la mayoría de crímenes impunes. ¿Más de 100? Sí, sí. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, incluso el Parlamento Europeo en 2016, pusieron el foco en este caso. Pidieron justicia. Pero llama la atención la falta de acción contundente allí. Y también que Brasil, siendo Leo ciudadano brasileño, tampoco interviniera de forma decidida. Aunque bueno, lo paradójico y lo que da algo de esperanza es que al final fue la colaboración entre periodistas, a nivel internacional, la que evitó que su voz se apagara del todo. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? El caso de Leo Veras es como un espejo muy crudo, ¿no? De los riesgos mortales del periodismo cuando se mete a investigar donde no debe, o donde algunos creen que no debe, donde se mezcla poder, corrupción, crimen. Lo mataron por contar la verdad. Una verdad muy incómoda. Pero su trabajo sobrevivió, sus archivos, gracias a que fue previsor y a la solidaridad de sus compañeros. Y esto nos deja una reflexión final, ¿no? En sitios donde la justicia parece fallar, donde la impunidad es casi la norma, ¿qué poder tiene realmente la información? ¿Qué poder tiene seguir contando estas historias, aunque sea difícil, aunque parezca que no sirve de nada? ¿Reside ahí alguna fuerza?